En unos momentos vamos a comenzar el seminario. No sé en qué lugar del mundo están, vamos a tratar de ser los más puntuales posible del lanzamiento virtual de Manual de Elaboración de Perfiles de Municiones. Les comento que sus cámaras y micrófonos estarán apagados para lograr una mayor conexión y que este seminario va a ser grabado y que luego lo podrán ver porque va a estar disponible en el canal de YouTube de UNIDIR. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Quiero dar una cálida bienvenida a todas y todos y agradecer su compañía hoy en este lanzamiento. Mi nombre es María Pía Devoto, hoy seré su moderadora, soy la directora de la Asociación para Políticas Públicas, APP, y coordinadora de la red regional CELAC. Nuestro objetivo en la ONG, y por eso tiene muchísimo sentido ser la moderadora hoy, es conectar la academia, las investigaciones, la sociedad civil y el Estado, los tomadores y los decisores, para la promoción de políticas públicas que sean informadas en el campo de desarme y el control de armas, en distintos ámbitos. Lo hacemos a nivel local, lo hacemos a nivel regional y lo hacemos a nivel internacional. Me parece fundamental en ese sentido la sinergia que se puede dar con los institutos de investigación, en este caso Naciones Unidas, ¿no? Estamos hablando de UNIDIR, y en este caso particular del manual, ya que el manual es una herramienta fundamental para la investigación criminal, y nosotros desde la sociedad civil, en nuestro rol de colaboración con el Estado, podemos, por un lado, promocionar su utilización, y colaborar con la investigación de la información recogida para diseñar políticas para la reducción de la violencia armada, diseñar estrategias. Antes de comenzar quería hacer como algunos anuncios logísticos. Sabemos lo valioso que es la tecnología, Zoom lo estamos utilizando permanentemente, sobre todo en pandemia, pero también sabemos que a veces las reuniones pueden ser hackeadas, entonces establecimos un procedimiento si ese es el caso, y pueden verse interrumpidas. Esta es una plataforma segura, cada uno de ustedes ha utilizado enlaces personalizados, pero si por alguna razón se interrumpe y empiezan a ver elefantes rosa volando, se cerrará inmediatamente, abriremos otra y estén atentos a sus correos porque allí van a recibir un enlace nuevo para la reunión. No tiene que suceder, pero les comento el procedimiento para el caso que sucediera. Hoy tenemos muchísimos participantes que se han registrado de Estados miembros de distintas regiones, de organizaciones internacionales, organizaciones regionales, agencias de implementación nacionales de control de armas, ONGs, sector privado, en fin, toda esta variedad de registros y de las personas que estarán participando refleja la naturaleza del problema. El problema es amplio, es multidisciplinario y requiere esfuerzos conjuntos, integrales, para llegar a una solución.
Un último anuncio logístico, como decía antes de empezar el evento, sus cámaras y micrófonos van a estar apagados, el evento está siendo grabado. Los invito a que hagan sus preguntas en la función preguntas y respuestas en cualquier momento, y en el momento oportuno se le transmitirá a quien corresponda. Cuando pregunten, por favor, les pedimos que se presenten, ¿no? Nombre y filiación. Y si por alguna razón, alguna pregunta quedó sin responder, el equipo de UNIDIR se encargará de darle seguimiento. Ahora bien, para ponernos en contexto, más de 500.000 de personas mueren de forma violenta cada año. Y la mayoría de esas muertes violentas, el 82%, se producen fuera de los conflictos formales, fuera de los campos de batalla, principalmente en pueblos y ciudades, lo vemos permanentemente. Además, más de la mitad de los homicidios en el mundo son causados por armas de fuego, o más precisamente por las municiones. Entonces, centrarse en los flujos ilícitos de municiones y su uso indebido puede ayudar a reducir la violencia armada. Centrarse en las municiones tiene varias ventajas potenciales. A diferencia de las armas de fuego, las municiones deben reemplazarse, deben reponerse una vez que fueron utilizadas. Entonces, restringir su flujo puede privar del oxígeno a las armas. Y es en este contexto que UNIDIR desarrolla este manual, ¿no? Este manual ya estaba en inglés, ya tuvo su lanzamiento en inglés hace un tiempo, es valiosísimo que esté en español, y es un manual para la elaboración de estudios de perfiles de municiones de armas pequeñas en contextos de violencia armada. Ya va a estar disponible, va a ser de libre acceso en la página de UNIDIR, y como sabemos, UNIDIR es un instituto autónomo de Naciones Unidas, cuya misión es generar conocimientos y promover el diálogo y la acción en materia de desarme y seguridad internacional. El manual lo que presenta es una metodología para generar datos de referencia sobre las municiones de armas pequeñas que han sido desviadas, traficadas y o utilizadas indebidamente en entornos afectados por violencia armada. Los datos generados permitirán a los que los usen, a los usuarios del manual, a construir una base de evidencia para informar las políticas destinadas a frenar ese flujo ilícito de municiones y así reducir su impacto en la seguridad pública. Hoy lo que vamos a hacer es reflexionar sobre algunos métodos que conecten estos puntos de la investigación sobre municiones y estrategias para reducir la violencia armada, por supuesto con un enfoque en América Latina. También trataremos de debatir las experiencias de las ciudades de la región que están en este esfuerzo inmenso para reducir a la mitad la violencia urbana para el 2020. Para ello hay como algunas preguntas que sirvieron y que nos van a servir a todos para reflexionar sobre estos temas. Por ejemplo, cómo los casos de estudio pueden influir en políticas y estrategias para reducir la violencia armada, qué factores también deberían ser explorados por las investigaciones futuras para mejorar la comprensión de la violencia armada, ¿no? Que es un fenómeno muy complejo. ¿Qué lecciones aprendidas se pueden compartir en las ciudades, en estos esfuerzos colectivos para la reducción de la violencia? ¿Cómo puede la investigación ayudar a cortar distancia entre compromisos políticos, ¿no? que los hay, por supuesto, y la aplicación de estas políticas públicas, que pueden no ser populares muchas veces? ¿Cómo la comunidad internacional puede ayudar a las ciudades a estas ciudades que se han comprometido a reducir la violencia armada a la mitad, la violencia urbana a la mitad? Entonces, es interesante poder pensar sobre cómo este manual, pues ya que estamos en el lanzamiento del manual de UNIDIR, puede ayudar a lograr todos estos esfuerzos. Y para reflexionar sobre estas cuestiones, vamos a tener un total de 3 panelistas, van a tener una intervención breve de 10 minutos cada uno, y vamos a tener comentarios de expertos, ¿no? Miembros de la Fuerza de Seguridad, que tenemos la suerte que nos acompañen hoy. Por supuesto, los expertos hablan bajo su propio nombre, sus comentarios no reflejan necesariamente las opiniones de UNIDIR o del sistema de Naciones Unidas, pero por supuesto UNIDIR está comprometido en facilitar el espacio para la diversidad de opiniones, pero no es responsable de aquellas que se expresan.
Después de las intervenciones recibiremos las preguntas, las podemos recibir, como dije anteriormente, en cualquier momento, por la función que tienen allí abajo, que ahí dice preguntas y respuestas de Zoom, y la primera intervención va a estar a cargo de uno de los coautores del manual de UNIDIR, de un gran colega, excelente investigador, Alfredo Malaret, y Alfredo Malaret es investigador del programa de armas convencionales de UNIDIR, donde coordina las investigaciones sobre violencia urbana. Está especializado en el análisis de políticas públicas, estrategias de reducción de violencia armada y la relación entre las iniciativas en materia de seguridad y desarrollo. Se incorpora a UNIDIR tras haber trabajado en el Instituto Internacional, bueno, que todos lo conocemos, para la Paz de Estocolmo, CIPRI, y después de haber trabajado en UNLIREC. Es licenciado en Ciencias Políticas y tiene un máster en Políticas Públicas y otro en Asuntos Internacionales y Desarrollo Económico. Así que bueno, es un placer poder escucharte, Alfredo. Por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Pía. Antes de comenzar, primero asegurarme que me escuchan. Ok. Y Teo, gracias por compartir mi presentación. Bueno, y gracias por la introducción. Gracias a todos los panelistas y participantes por acompañarnos hoy y compartir su experiencia e intercambiar ideas. Antes que nada, un agradecimiento profundo a los coautores de este manual, a mi colega Manuel Martínez, que está aquí, y Adam Berg, que también está por aquí. Bueno, Teo, la próxima. Para aquellos que no conocen UNIDIR, somos un instituto autónomo dentro de la ONU. Somos un centro de investigación que se enfoca en el desarme y la seguridad internacional. Nuestro objetivo es ayudar a desarrollar las ideas innovadoras necesarias para encontrar soluciones prácticas a problemas críticos de seguridad, como los flujos ilícitos de municiones y sus consecuencias para el bienestar socioeconómico de las distintas comunidades que son afectadas por la violencia. La próxima, Teo, por favor. La forma en que enfocamos nuestro trabajo en UNIDIR es mediante una estrategia de doble vía. A nivel local nos esforzamos para encontrar soluciones sostenibles y buenas prácticas para abordar desafíos de manera urgente. Luego recopilamos lecciones aprendidas y que las canalizamos para cambiar políticas e informar los procesos multilaterales. También somos miembros de la iniciativa Paz en nuestras ciudades, cuyo objetivo es contribuir con conocimientos y herramientas a los esfuerzos de los centros urbanos para cortar la violencia por la mitad para fines de esta década. La siguiente, por favor. Así que ahora, para entrar directamente al tema, acabamos de publicar el manual de UNIDIR para elaborar perfiles de municiones de armas pequeñas en entornos de violencia armada en español. Y el link ya está disponible en el chat. Y quiero aprovechar esta oportunidad para abordar una pregunta importante de frente. ¿Por qué centrarse en las municiones? Y solo para tener total claridad, en esta intervención, cuando hablo de municiones, me referiré solo a rondas de pequeño calibre, es decir, menos de 14.5 y cartuchos de escopeta. Siguiente, Teo, por favor. Entonces, 4 razones principales por las que hemos decidido centrarnos en las municiones. Primero, porque la proliferación de municiones sigue estando poco estudiada, está oculta en las sombras. Necesitamos datos de referencia estandarizados y comparables para ser más eficaces a la hora de detener los flujos ilícitos. En segundo lugar, porque las municiones son un consumible, como bien dijo Pía. Las municiones deben reponerse una vez que se usan, a diferencia de las armas de fuego que pueden utilizar varias veces y durar décadas. Sin municiones, las armas de fuego son instrumentos de fuerza contundente o por coerción, pero son menos letales. En tercer lugar, porque si las ciudades o los estados afectados pueden interrumpir el suministro ilícito, es probable que veamos un impacto inmediato en reducción de muertes violentas. Y en cuarto lugar, porque nos ayuda a entender la violencia urbana. Podemos utilizar las municiones como una ventana para entender el proceso que conlleva un acto de violencia armada y utilizar su control como una herramienta para reducir los incidentes a largo plazo. Para ser claros, las armas de fuego y las municiones están atadas y son interdependientes. Como tal, en los esfuerzos para reducir la violencia armada, opinamos que las municiones deben ser estudiadas y analizadas con la misma urgencia que las armas de fuego. Y para ilustrar algunos de los puntos discutidos antes, tomemos un segundo y observemos esta colección de imágenes. Y una pregunta honesta, ¿qué vemos? Y yo veo esta imagen y no dejo de pensar que vemos información sin explotar. Por ejemplo, en la esquina superior derecha podemos decir por las marcas que esta ronda probablemente se produjo en la fábrica de artillería de Bangladesh, o Bangladesh Ordnance Factory, por sus siglas en inglés,
posiblemente en 1983, y presumiblemente es un cartucho disparado 7.62.39. También veo oportunidad de mejorar los requisitos de mercado, oportunidad para la innovación de la industria, integrando nuevas tecnologías en las líneas de producción, como las marcas en la ranura que se observan en la esquina superior izquierda. Más importante aún, veo que los datos agregados sobre municiones podrían ser una fuente adicional para informar la lucha contra la violencia armada. Por ejemplo, sabemos, una buena práctica es las marcaciones de la República Dominicana, que marcan todas sus municiones con un código de 4 letras. Y es una cuestión que podemos abordar perfectamente en las preguntas y respuestas. Las buenas prácticas y cómo ayudan estas buenas prácticas de marcación a reducir la violencia. Siguiente diapositiva. Antes de entrar en los detalles del manual de UNIDIR, quiero hacer una pausa y reconocer el trabajo pionero de las organizaciones que nos precedieron y que continúan avanzando la frontera del conocimiento en el campo de investigación sobre armas y municiones. Y me refiero a Conflict Armament Research, Small Arms Survey, al Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarrollo y Desarrollo en América Latina y el Caribe, UNLIRIC, y el Instituto Sou da Paz, en Brasil. Nuestro manual está influenciado por sus productos y estamos profundamente agradecidos por su apoyo. En esta misma línea, también quiero agradecer a los 50 expertos que participaron en el proceso de revisión técnica del manual, a todo el personal de UNIDIR que apoyó su producción y en especial al Gobierno de España por su liderazgo promoviendo el multilingüismo y su apoyo técnico en hacer que la versión en español del manual esté disponible y este evento sea posible. Así que gracias, de verdad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora la razón por la que estamos aquí hoy. Hace apenas unos 5 minutos publicamos el manual de UNIDIR en español. Es una guía paso a paso que se puede descargar y utilizar de manera voluntaria para crear un perfil de los flujos de munición ilícita y uso indebido en circulación. Es una herramienta fácil de usar que guía a los usuarios a través de la recopilación y análisis de datos y no necesita tecnologías complejas o costosas. Nuestra esperanza es que este manual contribuya a la generación de datos de referencia estandarizados y comparables, fortalezca las capacidades locales e informe los esfuerzos encaminados a reducir la violencia armada. Pero para ser más claros, consideramos la creación de perfiles de municiones como la recopilación y análisis de datos agregados sobre calibres, marcas de fabricantes y años de fabricación. Y es muy importante tener en cuenta que la creación de perfiles no es lo mismo que rastreo. Esto significa que el manual no va a responder todas las preguntas sobre el ciclo de vida de las municiones, pero permitirá a los usuarios hacer las preguntas correctas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo es el manual en práctica? Bueno, está diseñada para producir 4 bases de datos. La base de datos 1 agregará datos extraídos de municiones recolectadas como evidencias en escenas de crimen, en operaciones domésticas e en incautaciones en puntos de entrada y salida. A estas 3 fuentes las llamamos creativamente puntos de información. La base de datos separa la entrada en campos específicos, como calibre, símbolos, año de fabricación y otros datos relevantes que facilitan el análisis cuantitativo. Esta base de datos también incluye un espacio para información contextual extraída de los informes policiales que generalmente acompañan a las municiones recuperadas. Incluimos información contextual para arrojar luz sobre la dinámica detrás del tráfico y uso indebido, ya que el tráfico y uso indebido no ocurren en un vacío social. Hemos diseñado este espacio para permitir que los usuarios identifiquen los factores que facilitan un episodio de uso o posesión no autorizada. Por ejemplo, dinámicas de género. ¿Quién esconde las municiones y quién aprieta el gatillo? Horas de apertura, alcohol, violencia organizada o desorganizada, relación entre víctima y victimarios y otras cuestiones importantes. Y esto es un intento de mirar hacia detrás de la escena final en un incidente de violencia armada y examinar la historia que condujo a esa situación de violencia. La base de datos 2 recopilará registros de importaciones y municiones fabricadas y almacenadas en el país para actuar como una posible fuente de referencia sobre el origen. Esta segunda base de datos podría usarse en algunos casos para establecer referencias cruzadas con la base de datos 1 y así extraer información importante sobre el origen de la información de las municiones que han sido recuperadas. Las bases de datos 3 y 4 son de naturaleza diferente porque intentan reunir información contextual adicional al perfil cuantitativo que se construye con las bases de datos 1 y 2. La base de datos 3 se centra en la fabricación ilícita para contextos donde esto es un desafío y la base de datos 4, entrevistas con las comunidades afectadas, es un intento de capturar la historia tras las estadísticas y descubrir las dinámicas que no se han tenido en cuenta desde un principio. Las bases de datos 3 y 4 sugieren preguntas para realizar una investigación cualitativa.
Luego, el manual también ofrece sugerencias para el análisis de cada base de datos y proporciona orientación sobre cómo verificar observaciones y con cautela interpretar los resultados. Si bien las soluciones a los problemas de violencia armada pueden ser de naturaleza local, los métodos para encontrar estas soluciones pueden ser aplicables a nivel mundial. Y ese es el enfoque de doble vía que buscamos en este manual. La siguiente diapositiva, por favor. Quiero aquí frenar y dar un paso atrás y examinar nuestras motivaciones y nuestras expectativas de por qué estamos haciendo esto. La siguiente, por favor. Y este manual se debe entender como una guía técnica, pero una guía técnica con profundas implicaciones humanas. Si bien nos hemos esforzado por ser lo más precisos posibles con respecto a los aspectos técnicos de las municiones y el perfilamiento y la recopilación de datos, también nos hemos esforzado por no perder de vista la motivación detrás de este trabajo. Nuestros esfuerzos para perfilar municiones se deben entender como esfuerzos para prevenir una mayor pérdida de vida a causa de la violencia y promover el bienestar socioeconómico de las comunidades afectadas. Hoy lanzamos este manual con un llamado a trabajar juntos y generar un efecto multiplicador, y hacerlo de manera urgente. Este manual reconoce que el éxito de nuestro esfuerzo, cortar los flujos ilícitos de municiones, con miras a reducir la violencia armada, requiere una acción coordinada por parte de los socios del sistema de Naciones Unidas, los Estados miembros, todo el sector de seguridad nacional, alcaldes, académicos, profesionales, organizaciones locales y la industria privada. Realmente creemos que cortar la violencia armada por la mitad en esta década está en nuestro alcance, siempre que trabajemos juntos. Y este manual es, con suerte, un paso en esa dirección. Finalmente, y la próxima diapositiva, permíteme resumir mis 4 mensajes claves. Siguiente. Primero, los flujos de municiones están poco estudiados. Segundo, comprender los flujos de municiones tiene el potencial de producir un impacto inmediato en reducir los resultados letales. En tercer lugar, la creación de perfiles de municiones podría informar las políticas locales y los procesos políticos multilaterales. Y en cuarto lugar, el manual de UNEDIR ya está disponible y esperamos realizar estudios de caso a través del 2021 y 2022 en diferentes entornos, en diferentes regiones. Pero también siéntanse totalmente libres de usarlo de forma independiente. Es nuestro deseo distribuir la metodología ampliamente y apuntar a un efecto multiplicador. Muchas gracias. Ese es mi correo, quedo a su total disposición y ahora le paso el micrófono a nuestra moderadora. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu intervención. Ahora me gustaría darle la palabra a Diana Castillo Castro. Ella es diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Diana es diplomática de Colombia, trabaja en la misión permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra y está a cargo de la Conferencia de Desarme. Ya hablaba Mafalda en los años 60, es un cómic que tenemos acá en Argentina que es muy conocido sobre la conferencia de desarme. Diana es especialista en gobierno y relaciones internacionales, tiene máster en seguridad nacional y defensa, gobiernos con especialización en antiterrorismo, estudios avanzados en seguridad internacional y europea. Diana es también la actual co-coordinadora sobre los artefactos explosivos improvisados, IEDs en inglés, del grupo de expertos de la Convención sobre ciertas armas convencionales, SW Protocolo Enmendado 2. Diana, por favor, tienes la palabra. Gracias, María Pía, y permíteme iniciar agradeciendo a UNIDIR por esta invitación, así como por su trabajo que nos permite hoy contar con este importante manual para la elaboración de perfiles de municiones de armas pequeñas. Asimismo, quiero agradecer al Gobierno de España y en especial al embajador Sánchez de Lerín y a su equipo por su compromiso con el multilingüismo en los escenarios multilaterales y su defensa permanente del español. Siguiente. Concentrándonos en el manual y teniendo en cuenta las profundas dificultades que todos conocemos para la creación de instrumentos jurídicamente vinculantes en escenarios multilaterales que puedan responder al gran número de muertes violentas que se presentan cada año, contar con una herramienta como esta, de aplicación voluntaria y altamente técnica, resulta de gran importancia para los estados que estén comprometidos con la reducción de muertes violentas. Si bien las políticas públicas deben intentar evitar estas muertes desde diferentes ángulos, poder controlar las cadenas de suministro de municiones tendría un efecto directo con la reducción de la violencia armada, especialmente teniendo en cuenta que, como
tú y como Alfredo lo mencionaron previamente, pues sin municiones, las armas de fuego no son realmente letales. Como lo indicó el secretario general de Naciones Unidas en su agenda para el desarme, la disponibilidad de armas pequeñas y ligeras y de sus municiones es un factor clave para la violencia armada y los conflictos. Los altos niveles de armas y municiones en circulación contribuyen a la inseguridad, causan daños a civiles, facilitan las violaciones de derechos humanos, impiden el acceso de ayuda humanitaria donde más se requiere, afecta profundamente a las comunidades y, entre otros efectos perversos, son el tipo de arma principal implicada en actos de violencia de género y sexual. Siguiente. Esta situación es particularmente preocupante en América Latina y el Caribe. De acuerdo con el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre crimen y violencia, en la región continúa siendo la más violenta del planeta, con una tasa de homicidios de 4 veces el promedio internacional. En la región ocurren el 39% de los homicidios, a pesar de que él solo habita el 9% de la población global. Asimismo, resulta oportuno tener en cuenta que en las ciudades de la región el delito y la violencia son de naturaleza compleja y adoptan distintas dimensiones, afectando a los ciudadanos en espacios públicos y en sus propios hogares. También se hace necesario recordar que existen diversos tipos de violencia, incluyendo la política, de pandillas, económica, de género, interpersonal y doméstica. Esta compleja realidad obliga a los gobiernos nacionales y locales a buscar respuestas realmente efectivas que permitan combatir el tráfico ilícito y el desvío de municiones a través de aproximaciones más técnicas y de fondo, coordinadas con los escenarios regionales e internacionales. Siguiente. Teniendo en cuenta esta realidad, Colombia se ha comprometido con el control de armas pequeñas y ligeras, así como el de municiones y explosivos. El principal propósito de los esfuerzos del Estado, en este sentido, es evitar la transferencia ilegal de los elementos hacia los grupos armados ilegales y el crimen organizado transnacional. Con este propósito, Colombia realiza grandes esfuerzos nacionales, regionales e internacionales para prevenir este desvío. En el ámbito nacional, el país ha desarrollado un aparato institucional y regulatorio enfocado en la prevención y la lucha contra el tráfico de armas de fuego. El marco de estos desarrollos es nuestro Código Penal, que estipula como un delito la fabricación, tráfico y porte de armas, municiones y explosivos sin los respectivos permisos. También quiero destacar el Comité de Coordinación Nacional para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, el cual, dentro de sus responsabilidades, tiene el diseño e implementación de un plan en la materia, así como velar por el cumplimiento y aplicación de las obligaciones adquiridas por Colombia en los escenarios internacionales. En este comité, presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y cuya Secretaría Técnica es el Ministerio de Defensa, también participan los Ministerios del Interior, Justicia, Comercio, Industria y Turismo, así como el Comando General de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Industria Militar de Colombia, Indumil, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quienes trabajamos de forma conjunta buscando orientar las políticas, la investigación y el monitoreo en materia de proliferación, control y tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. Ahora pasando específicamente al tema de las municiones, quiero aprovechar esta oportunidad para destacar el papel que ha tenido la industria militar de Colombia, Indumil, entidad que ha alcanzado altos estándares de marcaje, especialmente como respuesta a estos continuos intentos de las organizaciones criminales de apoderarse del armamento y los elementos relacionados que produce o que comercializa. Con este propósito, Indumil mantiene un control bastante amplio y detallado del material en venta, cumpliendo con los requerimientos internacionales que exige el comercio de este tipo de materiales. Otra entidad involucrada en la materia, especialmente en materia de seguimiento y rastreo, es el Área contra el Tráfico de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, que tiene como misión direccionar, coordinar, analizar y desarrollar estrategias para contrarrestar el delito transnacional del tráfico ilícito de armas de fuego y de municiones, explosivos, accesorios y similares. Siguiente. Esta y otras iniciativas y programas trabajan también para articularse con los escenarios regionales y multilaterales. En el ámbito regional, Colombia ha estado parte de la Convención Interamericana, CIFTA,
contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Como Estado parte de la Convención, Colombia da pleno cumplimiento a las disposiciones de este instrumento y participa activamente en las reuniones del Comité Consultivo y del Grupo de Expertos. En el marco de estas reuniones se trabaja para informar sobre el desarrollo de las capacidades nacionales, así como intercambiar experiencias positivas en la materia, especialmente en prevención, combate y erradicación de la fabricación y tráfico ilícitos de armas pequeñas y ligeras, sus municiones, explosivos y otros materiales relacionados. En el escenario multilateral, Colombia le otorga también la mayor importancia al Programa de Acción de Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, UNPOA, al ser el único escenario a nivel global en el que se aborda de manera específica esta materia. Colombia entiende el POA como un instrumento internacional que, sin ser vinculante, es central para el régimen internacional de desarme, no proliferación y control de armas, y por lo tanto su desarrollo y aplicación es de la especial importancia para todos los países. Esto especialmente teniendo en cuenta que el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras es una problemática que debe ser entendida como transversal a otros fenómenos que amenazan la paz y seguridad internacionales, como lo son el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de drogas, la explotación ilegal de recursos naturales, entre otros. Colombia, con el fin de promover la implementación del UNPOA, junto con Sudáfrica y Japón, copatrocina la resolución que sobre la materia se presenta cada año en el marco de la primera comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada El comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. Esta resolución insta a los estados a tomar todas las medidas que sean necesarias para enfrentar de forma efectiva y eficaz el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras a través del fomento de la capacidad nacional para ejecutar eficazmente el programa de acción y el instrumento internacional de localización. Todas estas iniciativas demuestran el compromiso del Estado colombiano contra el tráfico de armas pequeñas y ligeras, así como de las municiones que hacen de estas instrumentos letales. Sin embargo, los estados requieren del apoyo permanente de entidades que, como UNIDIR, buscan fortalecer las capacidades nacionales. Siguiente. Es por esto que herramientas como el Manual para la elaboración de perfil de municiones resultan de la mayor importancia, al ser estas principalmente útiles para los expertos. Su aplicación adecuada permitirá el fortalecimiento técnico e institucional de las autoridades locales y nacionales, dando mayores herramientas a las entidades técnicas competentes para combatir de forma certera el desvío de municiones. En este punto, permítanme concluir con un llamado a enfrentar los principales retos en materia de desvío de municiones de forma conjunta. La cooperación internacional entre países productores y compradores de municiones resulta vital. Se requiere un amplio control, un marcaje adecuado basado en estándares internacionales y un diálogo permanente entre expertos para evitar que las municiones sin marcaje o adquiridas a través de canales ilegales puedan ingresar a los mercados locales. Asimismo, resulta oportuno analizar la problemática que surge por las municiones que luego de ser utilizadas son reutilizadas por actores ilegales a través de métodos artesanales, dándoles un nuevo uso a los casquillos, violando así todos los instrumentos internacionales y los estándares previstos para la fabricación y el uso de municiones. Otro gran reto es la necesidad de asegurar el adecuado almacenamiento de las municiones, el cual debe tener en cuenta los aspectos de seguridad física de los elementos, así como evitar prácticas indebidas o corruptas que puedan generar pérdidas de las municiones, las cuales probablemente posteriormente pueden ser utilizadas para la realización de acciones criminales. Enfrentar todas estas situaciones, así como todas las que pueden generar el desvío de municiones, requiere, como lo indica el manual, de un trabajo coordinado entre las entidades técnicas relevantes en las que se realice un intercambio permanente de información sobre violencia armada. Estos esfuerzos se ven fortalecidos a través de un compromiso permanente de compartir información sobre el perfilamiento de municiones con los países vecinos, las organizaciones regionales e internacionales, buscando interrumpir las redes de tráfico. Para la aplicación oportuna de estas acciones se hace vital la capacitación permanente de las autoridades a cargo de estos esfuerzos, para lo cual esperamos seguir contando con el apoyo de entidades como UNIDIR, comprometidas con buscar respuestas prácticas y aplicables por todos los estados para alcanzar un mundo más seguro. Muchas gracias, Pierre.
Muchísimas gracias, Diana. Ahora me gustaría, como para finalizar, como tercer panelista, tenemos un colega de la Argentina, yo soy argentina, de la provincia de Santa Fe, a Lautaro Sapietro. Lautaro es subsecretario de la Agencia de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, en Argentina, como decía, es una provincia argentina. Lautaro es experto en políticas públicas y programas relativos al control de armas, marcación y rastreo de armas y municiones. Así que por favor, Lautaro, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias Pía, muchas gracias a todos y a todas los presentes, agradecer fervientemente a UNIDIR por la invitación y por promover este tipo de actividades que la verdad que para nosotros son esenciales en el día a día y bueno, poder trabajarlas de forma mancomunada es la forma justamente de sacar a flote esta problemática y poder solucionarla, ¿no? En primer lugar, como bien decía Pía, estoy a cargo de lo que es la Agencia de Prevención de Violencia con Armas de Fuego de la provincia de Santa Fe. Es una agencia joven que tiene apenas 1 año y medio funcionando en la provincia, y a lo que apunta la agencia es a trabajar el fenómeno de la proliferación de armas y municiones de manera multiagencial con diferentes áreas del Estado, ¿no? En ese sentido, la agencia se enfoca en 3 pilares fundamentales, que son, por un lado, lo que tiene que ver con la prevención ciudadana y todo el tipo de actividades que se puede hacer para la no utilización de armas. Por otro lado, se trabaja con las agencias de investigación y de inteligencia criminal en lo que hace al secuestro de armas de fuego y a la incautación. Y por otro lado, lo que sostenemos que es esencial para justamente reducir y cercenar los circuitos ilegales de armas de fuego y municiones es el control institucional sobre las armas que están bajo el poder del propio Estado. Vamos a la siguiente. Bueno, como primera medida a mí me gustaría comentarles cómo voy a desarrollar mi exposición. Por un lado les voy a hablar de lo que es el contexto general, lo que hace a la provincia, del tema de armas, y por otro lado las líneas de acción en torno a municiones específicamente que venimos llevando a cabo desde la agencia. Siguiente. Bueno, el fenómeno de la circulación ilegal de armas de fuego en la provincia viene siendo muy importante durante los últimos años. Ahora, siguiente, vamos a ver unos números. Podemos ver que entre 2014 y 2020, cerca de 7 de cada 10 homicidios en la provincia se produjeron con armas de fuego. Este es un trabajo que realizamos en conjunto con el área del Ministerio Público de la Acusación y el Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad. 1.554 personas fueron heridas con armas de fuego el año pasado. Además de esto, se registraron 373 homicidios en la provincia, donde nosotros tenemos una tasa de homicidio que superó los 10 homicidios cada 100.000 habitantes, que para nosotros es un número bastante importante. Y en el 2014 tuvimos una tasa que rondó los 15 puntos, números bastante grandes para lo que es la provincia, ¿no? Esto es para contextualizar un poco cómo proliferan las armas y las municiones y la necesidad justamente de atacar este flagelo. Pasamos a la siguiente. Bueno, otro fenómeno que nosotros estamos viviendo y que la verdad es bastante considerable es justamente las balaceras o el amedrentamiento con plomo. Es una práctica que está arraigada hace un tiempo en la provincia y sobre todo en lo que es las ciudades como Rosario y Santa Fe dentro de la provincia, donde se utilizan justamente armas de fuego y municiones para amedrentar. Acá es donde nosotros decimos y sostenemos y celebramos justamente la existencia de un manual como el que presenta UNIDIR, porque justamente poder trabajar sobre las municiones nos permite a nosotros empezar a cotejar y trabajar en transversalidad con el Ministerio Público. Además de esto, no solamente las casas cualquiera para amedrentar, sino que también lo que se ha amenazado son edificios institucionales. Se han rociado de balas edificios judiciales, etcétera, para amenazar y amedrentar. Pasamos a la siguiente. Bueno, otro número considerable también es la cantidad de armas que se secuestraron en estos 5 años, ¿no? Alrededor de 17.000 armas se llegaron a secuestrar y a sacar de circulación las fuerzas policiales y las áreas de investigación de la provincia de Santa Fe. Es decir, que el número de proliferación de las mismas es considerable, por esa razón nosotros consideramos que debe ser atendido. Siguiente.
Bueno, ahora me voy a enfocar un poco más en lo que son las líneas de acción que nosotros tomamos dentro del Ministerio, desde que estamos participando del mismo, desde la agencia, en lo referido específicamente a municiones. Siguiente, ahí está. Bueno, la verdad que a nosotros nos ha servido mucho trabajar en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación, que sería el área de la Fiscalía. Hemos dado cuenta hace poco de lo que nosotros llamamos el mercado gris. Mercado gris le llamamos justamente a las armerías. Nosotros promovemos justamente las inspecciones a las armerías privadas. Porque, ¿qué es el mercado gris? Bueno, resultan ser armerías que lo que hacen es vender tanto de manera legal como de manera ilegal municiones. Entonces se encuentran en esa línea y para poder dar cuenta de ese tipo de actividad ilegal justamente hay que trabajar y enfocar inspecciones y trabajar en conjunto con las áreas de investigación. En ese sentido, bueno, esta foto muestra una de las armerías, de lo que se secuestró de esa armería, que vendía de manera legal e ilegal al mismo tiempo, ¿no? Pasamos a otra. Bueno, acá también lo que sostenemos que es muy importante tener informes cruzados de datos, tanto del Poder Judicial como de las áreas ejecutivas. Nosotros elaboramos un registro con todas las armas secuestradas y con el detalle de todas las armas secuestradas, calibres, tipo de arma, para de ese modo empezar a poder cruzar, ¿sí?, la presencia de armas de fuego, el tipo de calibre de armas que aparecen, dónde aparecen, qué fuerza actúa en los secuestros, cuál nunca secuestra nada y cuál sí secuestra, y de ese modo poder empezar a comparar y compaginar. Por ejemplo, que determinada fuerza siempre secuestra este tipo de arma, ¿por qué? ¿Por qué razón nunca secuestra este otro tipo de otro calibre? Bueno, son fenómenos que nosotros consideramos que si queremos tener una investigación y un trabajo desde la complejidad que el fenómeno reviste, tenemos que trabajar. Lo mismo con el registro de extravíos y robos y pérdidas a las armas institucionales, es decir, las armas que eventualmente el personal policial pierde, y lo mismo con el tema de lo que tienen que ver chalecos y municiones, ¿no? Es amplio el tema, pero bueno, justamente trabajar sobre ese tipo de fenómenos nos permite iluminar un poco más el circuito ilegal. Seguimos. Bueno, otra cuestión fundamental en la que nosotros trabajamos es lo que es la toma testigo para mandarla a lo que es el registro que nosotros tenemos acá en Argentina, que es el IBIS. El IBIS nos permite justamente machear y tener una base de datos de todas las municiones que se levantan y de esa forma poder hacer un seguimiento, ¿sí?, de que en una causa justamente puede aparecer una y puede ser macheada con otra, porque eso es algo que sucede mucho. Nosotros acá en la provincia de Santa Fe tenemos ese fenómeno, como bien decía antes, de las balaceras, donde una balacera es fugaz, y es complejo agarrar a la persona que la realizó, pero sí lo que queda ahí son las municiones y las vainas. Por lo tanto, teniendo un registro de eso nos permite concluir que muchas veces la balacera que se da en este territorio es la misma, o se hace con la misma arma que después se da en el otro. ¿Seguimos? Bueno, nosotros tenemos hace un tiempo en la provincia y venimos desarrollando y profundizando lo que es el sistema de registración balística sobre las armas de la fuerza. A cada arma de la policía se le asigna un número de identificación balístico, se le hace la realización de un disparo, se guarda la munición testigo, y con ese número ya queda asignado el arma, la cual se le da a cada uno de los oficiales. De ese modo, eventualmente, cuando en algún hecho ilícito aparece un arma de la policía, se puede machear y se sabe de qué arma salió esa munición. Esto debido a que, bueno, las municiones justamente, cada arma deja en la munición una huella digital, ¿sí? Cada estriado del cañón deja en cada munición un dibujo particular, y esto, posteriormente, macheado con la munición testigo que se guardó, puede dar justamente de dónde salió esa arma, de qué tipo de arma institucional salió, ¿no? Esto lo estamos haciendo sobre toda la fuerza, y la verdad que nos permite tener un control cruzado y colaborar con la justicia cuando esto sea necesario. ¿Seguimos? Acá vemos como justamente el oficial que está realizando la prueba dispara lo que es en el cañón recuperador balístico, donde las topas frenan la munición. Esa arma se guarda la munición testigo en un sobre, donde queda reservada para eventualmente, ante la necesidad de que aparezca esa arma, ese código en la calle, puedan ser macheados. Siguiente.
Bueno, en ese sentido es importante destacar que en la provincia de Santa Fe se presentó una ley de reforma integral de la seguridad, y en ese marco está previsto, en el área de lo que tiene que ver con armas de fuego, la creación del sistema automatizado de identificación balística, que ya no va solamente a lo que son las armas institucionales, sino a cada una de las armas que esté registrada en la provincia de Santa Fe, de modo tal de tener un registro acabado y una huella de cada una de las armas que circulen de manera legal, primeramente, en la provincia. Esto, bueno, encuentra sus resistencias que nosotros conocemos y que bueno, ustedes seguramente también, que tienen que ver con los diferentes actores que juegan en este juego de las armas de fuego y los tenedores privados y los legítimos usuarios. Entonces, es complejo, pero creo que nosotros tenemos que, como Estado, conocer y tener evidencia de las armas que circulan en nuestro territorio. Vamos a la siguiente. Bueno, esto es una medida que conseguimos el año pasado. Por primera vez la provincia de Santa Fe cuenta con municiones, la policía de la provincia, marcadas. Ahí podemos ver, como dice PSF, que es Policía de Santa Fe, el calibre del arma y la fábrica del arma. Para nosotros esto fue un gran avance y un primer avance. Sabemos que tenemos que incorporar muchas medidas más, y el horizonte al cual debemos caminar es justamente el manual que aquí estamos presentando, que nosotros estamos trabajando justamente en la realización de protocolo y estandarización normativa, donde prevea que todas las compras de municiones que se hagan a futuro por parte del Estado deban justamente marcarse en los estándares que aquí estamos trabajando. Vamos a la siguiente. Ahí podemos ver que se adquirieron 1,5 millones de municiones 9 milímetros y 20.000 de 7.62, y justamente trabajamos en el marcaje por primera vez. Y bueno, estamos justamente orgullosos de eso, y estamos trabajando también en estandarizar los procesos normativos para el futuro, para las compras a futuro y para incorporar diferentes grados de control mayor. Siguiente. Bueno, ya para cerrar y para justamente concluir un poco lo que es esta presentación, para nosotros es fundamental y esencial desde el Ministerio de Seguridad poder trabajar mancomunadamente con las organizaciones tanto internacionales como las nacionales, en lo que tiene que ver con el fenómeno de la proliferación ilegal de armas de fuego. Nosotros tenemos un fenómeno muy particular, que es el de armas pequeñas en ámbitos urbanos, y justamente ahí es donde apuntamos con este tipo de medidas, que bueno, fueron un poco llevar a la práctica algunas de las cuestiones que fuimos trabajando y charlando a lo largo de esta presentación. Les agradezco mucho a todos y todas. Muchísimas gracias, Lautaro, creo, y muchísimas gracias a los tres panelistas. Creo que hemos visto de qué manera práctica puede ser utilizado este manual, y lo que me llama la atención, o lo que me queda por lo menos de las tres intervenciones, más allá de los detalles y lo interesante, es que las tres hacen referencia a lo mismo, ¿no? Al llamado a la acción y al llamado a realizar esfuerzos conjuntos para reducir la violencia armada, para controlar el flujo de municiones, así que muchísimas gracias. Antes de pasar al segmento de preguntas y respuestas, tenemos la suerte que hoy nos han podido acompañar dos expertos, que les voy a pedir que hagan algún comentario de lo que dijeron los panelistas, algún comentario que ustedes consideren oportunos hacer, así que quería comentarles a los participantes y a las y los participantes que tenemos con nosotros a Miguel Ángel Fuentes Peniza, que ocupa el puesto de responsable de área de desarme convencional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que se ocupa, entre otras cosas, de análisis de riesgo en materia de transferencia internacional, de material de defensa, doble uso, y que representa a España en algunos de los principales foros en materia de armas pequeñas y ligeras. Es oficial de la Guardia Civil Española, con más de 20 años de experiencia, y fue jefe del área de análisis estratégico sobre tráfico ilícito de material de defensa y doble uso. Ha trabajado además como experto en tráfico ilícito de armas
para la Unión Europea en proyectos en el Cuerno de África y la región de los Grandes Lagos. Y la otra persona, el otro experto que tenemos la suerte que nos puede acompañar hoy es Marcos Vinicius Dantas, que es comisario de la Policía Federal de Brasil, experto en control de armas e investigación del tráfico ilícito, trazabilidad de municiones y prácticas de marcación, que trabaja en estos temas desde el año 2005. Fue coordinador de la campaña de desarme y de la regularización de armas no registradas en Brasil del 2008 al 2010, y está desde el 2013 en la División de Represión del Delito contra el Patrimonio y el Tráfico de Armas de la Policía Federal, donde coordina el Centro Nacional de Rastreo de Armas. Así que, por favor, me gustaría algún comentario. Miguel Ángel fue el primero que anuncié, así que te doy la palabra a vos. Muchas gracias, Pía, y buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a UNIDIR y al equipo de UNIDIR por darme la oportunidad de participar hoy en este importante evento. Y al mismo tiempo también me gustaría dar la enhorabuena a los autores del manual porque han sabido identificar de manera muy certera cuáles son las principales dificultades que ofrece la elaboración de perfiles de municiones. Bien es sabido que la información, tal y como se señala en el manual, con frecuencia está dispersa entre los distintos departamentos que tienen competencia sobre la materia. También alguno de los ponentes se ha referido a este tema. Conforme a mi experiencia, muy a menudo hay una separación entre los departamentos que se ocupan del control administrativo de armas y municiones, de aquellos que se ocupan de la investigación y de la persecución del delito. Otra de las dificultades que por mi propia experiencia puedo dar fe es que con mucha frecuencia se piensa solo en el corto plazo, en completar las operaciones policiales y se dedican menos esfuerzos a la elaboración de políticas públicas y a la elaboración de inteligencia que permita enfrentar este fenómeno a largo plazo, que es precisamente a lo que tiende este manual, a disponer de información que permita a las autoridades a resolver el problema del tráfico ilícito de municiones no solo en el día de mañana, sino a mucho más años vista. Y como decía, el manual ha tenido la habilidad también de señalar algunas propuestas para enfrentar estas dificultades de manera muy certera. Para mí es fundamental crear un punto focal nacional que primero de todo identifique de qué información disponemos, de qué base de datos disponemos y con arreglo a eso, pues elabore una estrategia que permita sacar adelante un plan nacional de elaboración de información con respecto al tráfico ilícito de municiones. Una de las estrategias que se pueden poner en marcha en el marco de este plan nacional es para superar las reticencias a la hora de compartir información entre unidades de investigación y unidades de elaboración de informaciones, anonimizar la información, tal y como también se sugiere en el manual, privar la información de los casos criminales de datos nominales de los implicados y dejar solo aquella información que nos puede ser útil para la elaboración de perfiles. Y también es muy importante, una vez que tengamos diseñado ese plan nacional de elaboración de información, el formar a los agentes que trabajan sobre el terreno para que sean capaces de identificar y de entender la información que puede ser útil de cara a alimentar las bases de datos como las que se señalan en el manual. Hay ciertos datos que son bastante evidentes, que cualquier oficial de policía será capaz de detectar y alimentar las bases de datos, pero otros quizá no. Entonces es importante que los agentes sobre el terreno tengan esa información para que esas bases de datos no sean útiles. Esto es particularmente importante con respecto a la información de carácter cualitativo. Hay que darles a los agentes unas pautas que les permitan alimentar la información de carácter cualitativo de una manera uniforme y centrada en la información que sea precisa. Por mi experiencia, con frecuencia suele suceder cuando se ponen en marcha estas bases de datos que se detectan insuficiencias o discrepancias a la hora de alimentarlas. Por eso es importante pues,
de cara a eso, a implementar bases de datos como las que sugiere el manual, que los agentes que tienen que hacerlo, que tienen que alimentar esas bases de datos tengan una información precisa con respecto a la información que deben detectar con respecto a las municiones. Y eso es un poco conforme a mi experiencia, los comentarios que se me han planteado con respecto al manual y a las intervenciones de los panelistas. Bueno, estoy a vuestra disposición para contestar cualquier pregunta que me queráis plantear. Gracias. Muchísimas gracias. Miguel Ángel, Marcus, si nos puedes hacer algún comentario. Sí, buenos días, buenas tardes. Acá, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros acá tenemos creado el Centro Nacional de Rastreo de Armas de Fuego, que también incluye las municiones. Y en este caso, la importancia de la recolección de informaciones de armas y municiones, principalmente incautadas, no hay duda sobre la importancia. Con esto se puede crear escenarios, trazar estrategias de actuación. En el comercio internacional es importante. En 2001, por ejemplo, Brasil creó un impuesto de exportación de 150% de exportación de armas y municiones para aquellos fabricantes brasileños que querían hacer vendas en países vecinos, acá en América do Sul y Caribe. Entonces, todo esto para evitar que las municiones que se estaban incautando acá poderiam continuar, que esto se continuase haciendo porque las municiones estaban siendo exportadas y volvían a Brasil. Y con esto nosotros ponemos un fin a las exportaciones, porque la tasa es muy alta. Entonces, esto se cambió en 2011, pero es una medida económica de un instrumento de política económica, por ejemplo, para controlar las exportaciones, en el caso de municiones. Y esto es un problema que en Brasil tenemos que tener en cuenta, porque tenemos un gran fabricante de municiones y que por eso la ley en 2003 creó la obligación de que todas las municiones vendidas a fuerzas públicas tenían que ser marcadas en la vaina, en la parte debajo de la cerca de la vaina. Y con esto, el rastreo de munición se tornó una cosa muy más fácil para nosotros, pelo menos de las municiones institucionales, gubernamentales. Y la cuestión es solamente necesidad de ajustes, porque en verdad no se rastrea la munición a una persona, porque son 10.000 municiones marcadas con el mismo número de serie, que en verdad son 3 letras y 2 números. Es llamado un lote mínimo de 10.000 municiones. Y esto es para controlar el control principalmente de la institución sobre su munición. No hay como rastrear a las personas, pero es un medio de control que se evita muchas de las desviaciones de los acervos gubernamentales, y es importante. Entonces, es una cosa que tiene que se discutir, que es la marcación de municiones, es importante. La tecnología hoy ya existe esta tecnología há más de 30 años. Es una cuestión de se querer hacer esto. Y cuando no hay marcaciones, también la cuestión de recolección de información para trazar los padrones, las rutas, las marcas, de dónde viene, de qué países. Esto es todo importante para poder trabajar con la cuestión de rastreo y que las políticas públicas sean adoptadas con base en datos concretos de municiones incautadas principalmente. Muchísimas gracias, Marcus. Vamos a dar comienzo a la
las preguntas, a las respuestas, le comento que vamos a utilizar la función de Zoom de preguntas y respuestas, así que como decíamos anteriormente, aquellos que quieren hacer alguna pregunta pueden utilizar esa función, y que tenemos los micrófonos y las cámaras apagadas para facilitar una mayor y mejor conexión. Voy a aprovechar la prerrogativa que soy la moderadora y que tengo mi micrófono abierto todo el tiempo para hacer las primeras preguntas. Uno de los temas, que le quería hacer una pregunta primero a Miguel Ángel, luego a Marcos y después a todos los panelistas, pero una de las cosas uno de los temas que vos tocaste cuando hiciste comentarios, Miguel Ángel, fue en relación a los distintos departamentos, ¿no? Entonces, quería consultarte, porque es uno de los problemas, y es generalizado, es un problema global, el tema de la dispersión de información, y a veces, supongo que pasa en Argentina y debe pasar en muchos otros lugares, hay como celos en compartir la información, o son como compartimientos estancos, entonces eso no ayuda. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo ves vos, cómo te parece que se podría mejorar esa dispersión de información? Esa es la pregunta para Miguel Ángel, y para Marcos, así hago las dos preguntas al mismo tiempo, es ¿cuál es la práctica de marcación de munición de la policía en Brasil, y por qué se considera una práctica tan importante? Miguel Ángel, Marcos, el que quiera responder primero. Pues, con permiso. Lo fundamental es que las autoridades hagan de esto una prioridad política. Esto debería de llevar a la constitución de un punto focal nacional que sea quien ejerza el liderazgo para la implementación de estas políticas contra el tráfico ilícito de municiones. En el caso de España ya se tomó la iniciativa de constituir un punto focal nacional, si bien no tiene todavía un largo recorrido histórico, ni tiene aglutinados a todos los departamentos involucrados, pero bueno, estamos en el camino. Pero contestando a tu pregunta, lo fundamental es eso, establecer una prioridad política y con ese soporte político establecer el punto focal nacional que sea responsable de diseñar de dibujar ese cuadro inicial de qué información disponemos y de establecer una estrategia de obtención de información, de compartir esa información y de elaborarla, pues, para informar las políticas de prevención y para también servir de ayuda a las futuras investigaciones delictivas. O sea, una especie de circuito de retroalimentación en el que esa elaboración de información procedente de la investigación a su vez sirva para ulteriores investigaciones. Pero sin una prioridad política de la administración es muy complicado resolver o superar esas dificultades de las que hemos hablado. Gracias. Marcos. Bueno, esto es muy importante, la prioridad política, pero por acá también nosotros empezamos a crear esta prioridad política. ¿Qué hicimos acá? Es que aprovechamos un momento en que se cambiaban las regulaciones sobre control de armas y municiones y pedimos la inclusión de un artículo en un decreto, en la disposición sobre el nuevo reglamento sobre armas de fuego, para incluir una obligación de que todas las unidades criminalísticas de Brasil que hiciesen exámenes sobre armas de fuego y municiones enviasen a Policía Federal, que controla el Sistema Nacional de Armas de Fuego, para que tengamos una información de calidad, que es como se dijo. El policía en la calle difícilmente tiene como hacer una calificación muy buena de aquello que se incauta, aquello material. Entonces, después del examen de un perito, de un criminalístico, estas informaciones son enviadas a nosotros por medio de una legislación
infralegal. Y esto estamos empezando a hacer las tratativas, porque no es una cosa muy fácil. La obligación es que se envía cada 3 meses unas hojas, unas planillas editables para que nosotros podamos trabajar con esto. Ya tenemos esto desde 2019, pero se empezó a enviar, después no se continúa. Entonces tenemos que hacer las cobranzas. Es una política que no solamente por la ley, por dispositivo legal, se va a poner a funcionar, a trabajar, a tener suceso, pero es un medio de intentar llamar a atención de nuestras policías, por ejemplo, para el caso de la calificación de la información que tenemos que poner en banco de datos, pero ese es un primer paso para que tengamos un arcabouço, un escenario legal favorable para recibir estas informaciones de todas las policías de Brasil, de las policías investigativas. Entonces, hay la obligación hoy y nosotros estamos trabajando para que esto se torne una cosa permanente y que un costumbre se tiene que cambiar sistemas informatizados de los estados, porque tenemos 27 policías y más la Policía Federal. Entonces, es una cosa que no es un cambio inmediato, es una cosa que tenemos que entrenar y pedir y hacer las insistencias necesarias para tener buenas informaciones. Muchas gracias, Marcus. Ahora me gustaría hacerle una consulta a todos los panelistas, pero en 30 segundos. Si ustedes pudiesen decir una medida práctica, ¿no?, para reducir el flujo de municiones ilícitas, para que tienen ese efecto en la violencia armada, ¿cuál sería esa medida? Todos, también los comentaristas, ¿no? Pueden, así, una medida. Pía, si me permites, empiezo yo. Rápidamente. Adelante, por supuesto. Una medida, yo mejoraría las marcas de las políticas de marcación y además los registros, porque no sirve de nada solo marcar si no se lleva un registro exacto de dónde fue, a quién se le fue asignada y después hacer una referencia cruzada de dónde se recuperó. Entonces yo haría esas dos lados de la moneda, mejores prácticas de marcación y mejores prácticas de registros. Y también, si me permites, me va a tomar la libertad de pasarle el micrófono a mi coautor, a Manuel Martínez, que está por acá, que seguro que también tiene unas ideas geniales. Manu. Gracias, Alfredo, por mandarme la pregunta. Creo que en mi caso lo que resaltaría sería el trabajo conjunto y la voluntad política. Es trabajar, y parece sencillo, pero no lo es trabajar con la industria, es trabajar en mejorar las prácticas de marcación, integrar tecnologías que permitan la identificación de las municiones. Pero no solo eso, no es solo la integración de tecnología por parte de la industria, es trabajar por el lado de la oferta. Y para eso necesitamos la voluntad política de las autoridades para que en sus procesos de licitación, en sus adquisiciones, promuevan requerimientos técnicos que habiliten prácticas de marcación que permitan el rastreo o un perfilamiento un poco más consistente. Y eso Lautaro lo ha explicado muy bien cuando él exponía el ejemplo de Santa Fe con las municiones institucionales. Pero idealmente eso tendría que suceder para tener un efecto mucho mayor en la reducción de la violencia, no solo con las municiones que son adquiridas por las instituciones nacionales, también con las municiones que adquieren las empresas de seguridad privada, con las municiones que acceden al mercado civil. Y para eso se necesita trabajo conjunto entre las autoridades, entre los tomadores de decisiones, entre los legisladores, para que eso funcione. El trabajo conjunto también afecta a la parte de la demanda, no solo a la parte de la oferta, cómo llegan las municiones, sino quién las necesita y por qué se usan en homicidios o en incidentes criminales. Entonces, no olvidar tampoco esa parte que Alfredo mencionaba como abrir una ventana
a entender el contexto de la violencia, porque eso nos puede ayudar a definir políticas que no sean puramente a lo mejor de control de municiones o de control de armas, pero que tengan una respuesta a las causas subyacentes de por qué la violencia se produce. Y finalmente, en ese trabajo conjunto creo que es importante dividirlo o focalizarlo, mejor dicho, focalizarlo en prácticas locales, en los lugares donde más hace falta, en los lugares donde la violencia es más profunda, digamos, o más grave, y de ahí elevarlo. ¿Qué prácticas locales pueden ayudar? ¿Qué prácticas nacionales? ¿Cómo podemos utilizar esas prácticas, esas lecciones, y formar procesos que puedan ser útiles en otros lugares? El proceso de lecciones aprendidas hacia negociaciones multilaterales en las que nosotros en Naciones Unidas estamos acostumbrados a participar, eso puede ayudar a que haya un efecto que vaya en cascada, no solo de arriba abajo como funciona normalmente, sino también de abajo arriba, de entender las dinámicas y después que vayan bajando. Así que creo que esa es mi aportación a la conversación. De vuelta para ti, Pía. Sí, sí, bueno, gracias. Diana. Bueno, Pía, creo que después de Manuel y sus diferentes puntos todos terminamos en problemas, pero creo que como lo mencionaba Marcus, este es un problema de las fronteras. Para mí la coordinación no solo entre las entidades de seguridad y defensa en un estado, sino con sus vecinos es muy importante. Esa coordinación técnica en la frontera, que es donde realmente pasa el tráfico, me parece vital. Y obviamente como Cancillería, para mí, que haya un canal directo entre lo multilateral y las actividades técnicas en el país y todo lo que hacemos acá en los escenarios multilaterales, que llegue a las personas que realmente lo pueden utilizar y realmente tenga un efecto para reducir el tráfico. Gracias. Gracias. Lautaro. Sí, la verdad que después de lo que fueron diciendo cada uno, queda poco por agregar, pero para mí es muy importante sumar a esto lo que tiene que ver con un trabajo mancomunado de las diferentes áreas, tanto judiciales como ejecutivas, en un desarrollo de inspecciones metódicas sobre lo que es el circuito legal y justamente poder identificar ese momento donde esa información legal o esas municiones legales pasan a los circuitos ilegales. Para eso es necesario un trabajo constante, tanto en el mercado blanco como en el mercado, si se quiere, gris o negro. En ese sentido, me parece que esas medidas, sumadas a las que dijeron los colegas, que son muy acertadas, pueden sumar a lo que mencionabas, Pía. Muchas gracias. Ya que estás, Lautaro, y para que no te saquen de pantalla, te quería hacer una pregunta. Vos habías mencionado te quiero hacer dos preguntas en realidad. Por un lado, vos habías mencionado el tema de que tiene identificadas las armas de las fuerzas de seguridad, ¿no? Y que eso puede ser para el caso ilícito. Ahora, es bien sabido que si hay algún miembro de la fuerza de seguridad corrupto o que participa de alguna actividad ilícita, no va a utilizar su arma reglamentaria, ¿no? Hay que hacer como un esfuerzo con el mercado ilegal. Eso quería saber si lo estaban en la subsecretaría, vos como subsecretario, o si es alguna de las políticas para poder abordar ese tema por un lado. Y por el otro lado te quería, o sea, sí se sabe que el flujo de ilícito de municiones, por eso estamos en este lanzamiento del manual, y vos lo describiste muy bien cuál es el caso de Santa Fe, en particular de la ciudad de Rosario, la ciudad de Santa Fe. ¿Cuáles serían los próximos objetivos? ¿No? Tenemos el tema del control de este flujo ilícito, pero ¿cuáles serían los próximos objetivos para vos? Estas dos preguntas quería hacer. Bien, bueno, muy claras las preguntas, y la verdad que muy, muy útiles. En primer lugar, sí, sin dudas, nosotros consideramos que eventualmente puede existir la posibilidad de que el daño ese se haga con otro tipo de arma o con otro tipo de munición y no con la institucional. Pero como primera medida nosotros como organismo estatal e institucional tenemos que tener controladas las armas que están bajo nuestra dependencia. Por eso nosotros iniciamos con lo que es la registración balística institucional. Por otro lado, me parece fundamental ir en busca de ese grupo de armas que son las que circulan en la sociedad, que no dependen de la institución policial. Por eso apuntamos a la creación del sistema automatizado de identificación balística, donde cada arma legal que se compre en la provincia deba pasar por este registro. Y por otro, lo que apuntamos justamente son las medidas para sacar
a luz las armas que hoy en día están bajo esta informalidad, que son, por ejemplo, el plan de desarme, que hemos trabajado muy bien con lo que es ANMAC y hemos tenido buenos resultados estas últimas semanas, donde mucha gente se ha acercado a entregarnos el arma y las municiones. Sí, estuvieron de visita. Sí, exacto. Estuvieron de visita hace poco, sí, estuve conversando con los demás. Hemos recibido 10.000 municiones en 2 semanas, eso suma, porque sabemos muchas veces que esas armas y esas municiones son las que recaen en el circuito ilegal, por robo o por lo que sea. Y bueno, nosotros sostenemos que seguir apuntando a la incautación y al trabajo sobre todo de inteligencia criminal que hace la policía, puede recortar y disolver esta circulación y esta violencia letal que muchas veces se ve tanto en la ciudad de Rosario como en Santa Fe. Creo que con eso más o menos traté de responder las 2 preguntas conjuntas. Muchísimas gracias. Quería aprovechar porque mucho hemos hablado de este esfuerzo que están teniendo las ciudades por reducir a la mitad la violencia urbana para el 2030. Entonces quería aprovechar este espacio porque se nombró, lo nombraron los panelistas, se nombró en varias oportunidades. Me gustaría preguntarles, ya que están presentes a los colegas de UNIDIR, ¿cuál es el papel práctico que ustedes ven para UNIDIR en esta iniciativa de Peace in Our Cities? Así que Manuel, Alfredo, no sé, alguno que quiera hacernos un comentario al respecto. Podemos contribuir los dos y empiezo yo rápidamente. Sí, en Peace in Our Cities somos parte de esta iniciativa con el compromiso de reducir la violencia a la mitad a finales de esta década. Y sí nos vemos un rol práctico en producir herramientas, producir conocimiento que sean listas para ser utilizadas y que tengan un impacto inmediato. Más allá de eso, otra cuestión que pensamos, o pienso yo, que podemos contribuir es a repensar la violencia armada. Muchas veces pensamos la violencia armada como una consecuencia de desempleo, de cualquier otra cuestión, y a veces yo pienso que si cambiamos la forma de pensar y vemos que más bien que es la violencia armada la que está atrapando a sociedades y limitándole las oportunidades, podemos cambiar y ver la reducción de la violencia armada como programas para desarrollo, programas antipobreza, y cortar la violencia armada traerá inversión, traerá actividad económica, y es como darle la vuelta al argumento y empezar a pensarlo de forma distinta. Y con eso le paso la palabra a mi colega, a Manuel. Gracias, Alfredo, y gracias, Pía. Sí, de manera práctica, yo diría, para colaboración con Peace in Our Cities o Paz en nuestras ciudades, al final nosotros desde UNIDIR lo que podemos hacer es articular proyectos de investigación, proporcionar plataformas de diálogo y apoyar en investigación aplicada en esas ciudades. Así que desde nuestro punto de vista y de una manera muy práctica, en el caso de que, por ejemplo, hubiese alguna ciudad de la iniciativa o fuera de la iniciativa que estuviese interesada en trabajar, en utilizar el manual, en ponerlo en funcionamiento, una cuestión muy práctica podría ser el proporcionar ese apoyo al inicio para elaborar los perfiles, elaborar las bases de datos de manera que se pueda iniciar y pueda ser sostenible en el futuro, ¿no? Que de ahí en adelante las autoridades en la ciudad, en el departamento, en el estado en cuestión, puedan realizar el perfil y obtener la información necesaria para generar la inteligencia y de ahí generar las políticas públicas necesarias después. Entonces, nosotros estamos abiertos, dispuestos y desde un punto de vista de investigación y apoyo siempre vamos a estar ahí para ayudar a los países de la región. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, estamos con puntualidad suiza, así que nos quedan solamente un par de minutos. Hay un comentario en preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene que utilizar esta función. Y hay una pregunta de Angélica específicamente sobre Colombia, ¿no? La necesidad también para poder enfrentar todos estos desafíos de formar parte de los instrumentos multilaterales que hay
y que algunos, como el Tratado de Comercio de Armas, son bastante extendidos. Entonces, no sé, Diana, si en un minutito nos puedes comentar para que podamos hacer fuerza para que Colombia forma parte del Tratado de Comercio de Armas y lo ratifique. Claro, Pía, nosotros estamos igual en Cancillería, pues es un trámite complejo, el ordenamiento jurídico colombiano es bastante complejo, toma mucho tiempo y creo que hemos tenido muy mala suerte con el proceso de ratificación. Cada que está listo tenemos cambio de ministros o cosas ajenas a la voluntad de comprometernos con el tratado que han afectado el proceso. Igual nosotros acá desde la misión en Ginebra seguimos cubriendo las reuniones de los grupos de expertos e intentamos seguir los principios generales del tratado y pues ya se sale de las manos del Ejecutivo y pasa al Legislativo un proceso de ratificación que es largo y complejo, pero que seguimos intentando sacar lo más pronto posible. Gracias, Diana. No, y aparte recuerdo que se estaba a esto, pero volvió para atrás por un tema procedimental en la Corte Constitucional. O sea, lo recuerdo que no podíamos creer lo que había pasado en Colombia. Exactamente, bueno, fue así. Sí, fue como que estaba todo listo y tipo volvió como el juego de la boca, viste, que vuelve al principio. Era como una cosa increíble. Muchísimas gracias, Diana. Y bueno, nosotros desde la sociedad civil es una de las cosas que hacemos, ¿no? Tratar de impulsar que nuestros países forman parte de estos tratados multilaterales. Creo que ya estamos y ya vamos a concluir y cerrando la reunión, así que le vamos a dar la palabra al embajador de España ante la conferencia de SARME, Ignacio Sánchez de Lerín, quien compartirá algunas conclusiones y palabras de cierre, y agradecerle, por supuesto, al Gobierno de España el apoyo, no solamente en la traducción de este manual, sino en la investigación, en la investigación en general a UNIDIR. Así que muchísimas gracias, y también para la organización fue posible gracias al Gobierno de España. Embajador, tiene la palabra. Muchas gracias, María Pía. La verdad es que quería ser breve, pero mis notas, que al principio eran muy sencillas, se han ido complicando cada vez más porque he ido escuchando comentarios muy interesantes y querría glosarlos todos, porque hemos tenido testimonios muy importantes, muy reveladores sobre un campo de acción que, como señalaban los autores del estudio, está aún por desarrollar, todo el tema de municiones, pero creo que este manual de UNIDIR puede ser una herramienta muy útil para cubrir todas estas lagunas. Primero, como ha señalado Alfredo, el campo de estudio se está abriendo ahora, el campo de las municiones, y nos ha presentado razones más que suficientes para que lo convirtamos en una acción prioritaria. Además, hemos escuchado experiencias locales, de ejemplos donde se intentan crear bases de datos y registros, pero de un modo individualizado. En cada lugar intentan crear el suyo en función de sus necesidades. Pero han puesto también de manifiesto, tanto Marcos como Lautaro, la necesidad de poner esos esfuerzos en común, que es tan necesario para que podamos estudiar el ciclo completo de vida de las armas y de las municiones, y sobre todo porque necesitamos ganar una perspectiva regional e internacional para ver el conjunto del ciclo de las armas. Diana señalaba esta necesidad de controlar la cadena de suministros, y para eso vemos en principio el mercado lícito, el mercado negro, el mercado ilícito, y hoy nos apuntaba Lautaro ese dato significativo de un mercado gris que tenemos que empezar a estudiar también, que no tenemos en los papeles hoy mismo, que no consideramos, creemos que hay una línea que separa ambos mercados y vemos que no es cierto, que no es tan fácil. Y por eso es imprescindible que adoptemos ese foco más amplio y que apuntemos, como decía Diana, los acuerdos internacionales, los instrumentos internacionales que nos sirve. Ella hizo varias referencias al programa de acción de Naciones Unidas, pero también a los instrumentos regionales, y ella mencionaba el CIFTA, que creo que es un instrumento muy importante. Porque lo que vemos es que para tener una acción efectiva hay que fijarse en la realidad local, que es donde ocurre el escenario de violencia. Pero ese escenario está ligado a una realidad mucho más amplia y mucho más compleja. Y lo ha señalado Miguel Ángel en su apreciación. Se refiere al estudio de ese conjunto, de ese foco más amplio, desde una perspectiva además que no sea el momento, sino el largo plazo. Y de ese modo reunir los elementos para poder hacer políticas públicas mejores, más inteligentes, más efectivas.
Creo que eso es una parte fundamental y para eso hace falta una cosa que habéis mencionado todos los ponentes y que es una coordinación y una cooperación entre los actores, que debe producirse a todos los niveles, a nivel local, a nivel nacional, pero también a nivel internacional o regional, continental. Lo que más destaco del manual es, como decía Lautaro, que permite homogeneizar los datos, porque para ser comparados y compartidos hay que superar estanqueidades administrativas. Preguntaba Pía precisamente esas estructuras administrativas que no comparten datos o no pueden compartirlos por las razones que sea, ¿no? Y como Miguel Ángel apuntaba como solución que haya una voluntad política que supere esas estanqueidades. Pues hay que superarlo porque solamente podemos ser útiles si a través de esa experiencia común generamos luego respuestas locales, porque solo la respuesta local es eficaz en el escenario de violencia. Solamente si podemos atacar exactamente las razones por las que se producen los conflictos a nivel local. Claro que si trabajamos en contextos de violencia como los que ha señalado Lautaro, pues vemos que hay una experiencia, y la ha apuntado Diana, la experiencia colombiana, en el que los marcos de coordinación tienen que tener puntos de referencia nacionales, tiene que haber unas estructuras nacionales. El Tratado de Comercio de Armas impone de algún modo esa obligación, un sistema de control a nivel nacional que coordine todas las instancias de su territorio y genere la información necesaria. Esto es muy importante, pero sobre todo es muy importante no que exista, sino que funcione, y para eso no puede haber estanqueidades. Y nos vamos entonces a la idea de la coordinación internacional. Decíamos, Diana apuntaba al ejemplo de la frontera, ¿no? Superar la frontera. Marcus nos hablaba de las diferentes estructuras policiales en Brasil, cada estado tiene su estructura, hay que establecer un marco de intercambio entre todos esos estados para una política nacional, pero luego ir a donde se produce el tráfico en la frontera, a una cooperación entre los países fronterizos, y a veces las fronteras no son solo físicas, el río, la montaña, sino que hay una frontera que se supera a través del tráfico aéreo, o sea que a veces el país fronterizo no está al lado. En este sentido la frontera no es física, sino una frontera comercial. Y para eso tenemos que trabajar de un modo coordinado y creo que el manual nos ofrece la solución, que es una forma homogeneizada de recopilar los datos que facilita luego compartirlo entre instancias de diferentes países y de ese modo recabar una información más amplia que nos da una perspectiva mucho más completa para diseñar esas políticas con las que atajar el problema de la violencia. Quiero finalizar con una conversación, mi primera conversación con Robin Geis, con el nuevo director de UNIDIR, que me preguntaba por cuáles eran las prioridades de España en esta etapa. Y yo le destaqué que nuestras prioridades están en el trabajo de campo, en el foco local, frente a las grandes elucubraciones que tenemos sobre armas nucleares, armas en el espacio. Para nosotros la prioridad es el trabajo de campo. Y mencionaba Diana la agenda de desarme del secretario general de Naciones Unidas. Es esa idea del desarme para salvar vidas, que es lo que podemos hacer a través del control de las armas convencionales. Y yo por eso creo que este manual, y quiero felicitar muy, muy extensivamente y con mucho cariño a sus autores, este manual, una vez que se ha utilizado, que se ha puesto en práctica por las diferentes instancias, puede generar una excelente recuperación de datos que una vez compartidos, analizados y tramitados nos puede ayudar a diseñar esas políticas con las que queremos poner en el fondo el foco en la reducción de la violencia y en salvar esas vidas. Muchísimas gracias a todos los ponentes y a UNIDIR por la organización del seminario y a la audiencia por su atención y paciencia. Gracias. Muchísimas gracias, embajador. Bueno, damos por concluido el seminario. Acá ya sabemos, tenemos el manual, tenemos el link del manual en español para aquellos que lo quieran descargar, utilizar y por supuesto promocionar su uso y buscar como esos casos testigos para poder ir avanzando y solucionando este problema. Este seminario fue grabado, así que va a estar en el canal de YouTube de UNIDIR. Así que lo único que me resta decir es muchísimas gracias y que terminen bien la jornada. Gracias, Pía. Que pases buen día. Adiós. Chao.
Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día.